Vamos a concebir un ejercicio de proyección estereográfica desde el sistema diédrico para entender más las cosas. Entonces dibujamos el eje por donde pasa la esfera sobre la que se va a proyectar los elementos de la misma sobre un plano, ¿no? Entonces dibujamos ahí un eje y ahora marcamos aquí la posición de la esfera en alzado. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Entonces alineo el eje vertical con la recta que acabo de hacer. Entonces, una vez ya que tengo la esfera, marco aquí la posición de este eje y voy a hacer ahora la proyección en planta para la figura. Entonces, coloco aquí también la proyección del eje y tengo entonces ya la proyección en planta. Marco aquí también para tener la orientación de ejes cartesianos, ¿no? Bueno, una vez ya que tengo las dos proyecciones de la esfera, entonces cojo un cartabón, cojo la línea vertical y la desplazo para ser... A ver, está tropezando aquí. La desplazo para ser más exacto a la hora de hacer la posición tanto del eje horizontal como colocar aquí la posición del plano donde se apoya la esfera, que es un plano tangente que en proyección estereográfica puede ser, en diédrico es la línea de tierra, pero en proyección estereográfica puede ser tangente a la esfera o bien paralelo a este plano, ¿no? Eso quiere decir que podría colocarlo más abajo, eso sí, debe ser paralelo a ese y diametralmente opuesto en este polo. Tenemos en el polo superior el centro de proyección, que es este punto, ¿no? Bueno, y ahora aquí dibujo también, aquí abajo dibujo. Aquí no es necesario que haga el otro eje, pero bueno, siguiendo un poco las directrices del dibujo técnico, vamos a representar la esfera con los dos ejes para definir mejor su localización del centro, más que nada para eso, ¿no? Bueno, tenemos entonces las dos proyecciones de la esfera y recordamos que la proyección estereográfica no es más que coger, vamos a simular aquí en 3 dimensiones el fundamento. Tenemos la posición del eje, tenemos el polo superior, centro de proyección y tenemos un plano de proyección, ¿no? Bueno, y ahora lo que hacemos desde el polo de proyección, pues tenemos que, si yo tengo, por ejemplo, aquí, vamos a coger mejor para que salga más exacto, una plantilla de elipses. Si tengo una circunferencia cualquiera, voy a coger, por ejemplo, esta, sobre esa esfera, esta circunferencia se proyecta según esta elipse. Vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Tiene que ser tangente. Bueno, pues esta es una sección de la esfera que produce esta circunferencia y si desde el polo proyecto esta circunferencia sobre un plano, lógicamente aquí tengo un cono y esta es una sección del cono también. Bueno, pues siempre esta proyección de esta circunferencia va a generar aquí una circunferencia sobre este plano. Y eso tiene muchas ventajas a la hora de hacer las proyecciones de cualquier forma circular de la esfera sobre el plano. O sea que siendo este el centro de proyección, cualquier circunferencia de la esfera se proyecta sobre este plano en otra circunferencia, ¿no? Y es una de las características de la proyección estereográfica. Y esto tiene la ventaja de que es una transformación conforme, que quiere decir en geometría que conserva los ángulos, ¿no? Eso quiere decir que si hago otra circunferencia, vamos a hacer otra, por ejemplo esta. Si hago otra circunferencia cualquiera, de cualquier diámetro, esta ya casi parece que sale fuera. Además, al hacer el cono me va a salir enorme, vamos a hacer una pequeñita mejor. Entonces, coloco
por ejemplo, esta aquí. Vamos a coger otro color para que se diferencie bien. Entonces cojo otra sección de esa esfera que me produce aquí esta nueva circunferencia. Y hacemos exactamente lo mismo. El cono que tiene por vértice este punto y que pasa por esa circunferencia, o sea que es una circunferencia del cono, será tal que se proyecta sobre este plano según otra circunferencia que vamos a poner aquí. Como este es más grande y está más hacia arriba, pues se proyectará según una más grande, ¿no? Lo digo para que la simulación del ejercicio espacial pues tenga algo de veracidad. Y según la perspectiva sonométrica, los ejes mayores de las elipses deben ser horizontales. Entonces tengo aquí este punto, si lo proyecto, me tendría que dar exactamente el mismo punto de intersección, pasaría en realidad por aquí, o sea que debe ser una elipse y el de abajo pasará por aquí, que pasaría por esos dos puntos, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos solo con el de aquí abajo y hacer la elipse tangente a las generatrices contorno del cono. Entonces tengo aquí ya esta circunferencia. Y se supone que esta de atrás, donde corte ahí detrás, también estaría alineada. Y transforma aquí el punto A, que llamaremos un punto de intersección de esas dos circunferencias, en A'. El que está por encima lo proyectará más lejos, el que está más hacia abajo lo proyectará aquí. El transformado de este punto será esto, ¿no? Bueno, pues decíamos, la estereográfica, al igual que la inversión, son transformaciones que conservan los ángulos. Por tanto, cojo ahora otro color. Si yo hago en ese punto, hago dos tangentes, vamos a hacerlo a lápiz, dos tangentes a las circunferencias, ya sabemos que esta tangente será una línea que es perpendicular a este radio, ¿no? Y lo mismo, la tangente a esta circunferencia en este punto será una perpendicular también a ese radio. El ángulo que forman aquí las dos circunferencias en este punto es este, ¿no? Bueno, pues exactamente la transformación conforme quiere decir que si hago aquí lo mismo, tengo una circunferencia con su centro, tengo aquí otra. Sabemos que ha transformado circunferencia en circunferencia y circunferencia B en circunferencia B', ¿no? Pues decíamos que si cojo en este punto lo uno con este y ahora este punto lo uno con este, aquí por ejemplo si este ángulo fuera de 90 grados serían circunferencias que se dicen ortogonales, vamos a decir un ángulo cualquiera, ángulo alfa. Bueno, pues la transformación conforme es tal que este ángulo real en este punto de intersección de las dos circunferencias es el ángulo que forman en realidad estas dos curvas ahí, definido por las tangentes. Bueno, pues este ángulo alfa se proyecta sobre este plano con exactamente la misma medida angular, y esa es una de las características fundamentales de la transformación conforme estereográfica, por eso se utiliza mucho, ¿no? Por la ventaja de obtener los ángulos reales sobre este plano de proyección. Entonces sabemos que el plano de proyección debe ser tal que es tangente a esta esfera, y en el punto de tangencia aquí abajo, si hacemos una perpendicular, encontramos aquí el polo en la parte opuesta, ¿no? Bueno, pues eso sería entonces ya el fundamento, que podemos representar directamente en proyección estereográfica o podemos hacerlo en diédrico, y para facilitar las cosas, las dos circunferencias las podemos hacer tal que pasen por donde pasen, las proyectamos ambas de manera que sean planos proyectantes sobre el vertical, o sea, planos perpendiculares al vertical. Vamos a darle aquí un poco de sombra para que se entienda mejor el dibujo, porque a veces yo me entiendo de que esto es un dibujo espacial, pero cuando lo estoy explicando la gente lo percibe como algo plano. Entonces lo damos un poco así por aquí detrás y proyectamos un poco de sombra por debajo, haciendo ver de que esto es una configuración tridimensional. Entonces, vamos a darle aquí un poco de sombra. Entonces esa es la esfera y la sombra que proyecta por debajo. Damos un poco más de sombra por aquí y vamos a darle un poco aquí, zona de más oscuridad,
O sea que en realidad la esfera es tal que tiene ahí esas circunferencias pertenecientes a la misma que se transforman en estas dos. Eso es la idea que queremos representar. Y como la transformación conserva los ángulos, sabemos que realmente las tangentes en ese punto a ambas circunferencias pues también formarán el mismo ángulo esas tangentes que estas dos. Y bueno, pues vamos a hacer aquí una tangente, la vamos a hacer aquí y la otra tangente. Entonces tenemos la tangente 1 y la tangente 2. Esta y esta. Y se proyecta aquí según esta tangente 1' y la tangente 2'. Bueno, pues fundamento espacial del ejercicio, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto ya directamente lo hacemos en diédrico, digo que podemos convertir cualquier sistema pues en sistema diédrico. Por ejemplo, el sistema acotado también podemos convertir todo. Sabemos que es el sistema diédrico que le quitamos el alzado y en vez de ponerle alzado le ponemos cotas. Bueno, pues podemos convertirlo en diédrico, con lo cual automáticamente quien controla el diédrico puede controlar todo el acotado prácticamente de golpe, quitando algunos conceptos que tiene el sistema acotado, que eso hay que aprenderlos, ¿no? Pero bueno. Bueno, una vez ya que tenemos la configuración tridimensional, y esto habría que poner más sombra alrededor, pero bueno, tampoco voy a hacer nada muy acabado. Lo que interesa es que se entienda bien el ejercicio. Entonces tenemos la esfera y el plano sobre el que se proyecta la esfera, generando esas dos circunferencias. Bueno, pues dicho esto, ya por último, estas dos circunferencias siempre podremos buscar un plano donde realmente se proyecten ambas según, ya que son dos circunferencias, ¿no?, tengan la posición que tengan. Entonces, la línea de intersección que pasa por este punto y este es una recta que debe ser perpendicular a este plano de proyección. Eso quiere decir que, por ejemplo, una circunferencia puede venir por aquí, vamos a ponerla por ejemplo aquí, o sea que viene desde este punto hasta este y el centro de proyección es este, ¿no? Y por tanto ya sabemos que al proyectarla desde este punto se transforma aquí en una circunferencia que viene desde este punto hasta este. Y por tanto este punto y este hago por esos dos puntos dos líneas verticales y de esta manera ya obtengo aquí abajo la circunferencia que se proyecta según otra circunferencia, según me dice la teoría de proyección estereográfica. Y eso tiene que ser así, porque si conserva los ángulos que definen cualquier conjunto de puntos de una circunferencia, al ser invariables, necesariamente, pues si los ángulos que forman, por ejemplo, esta circunferencia entre varios puntos que cogemos, pues también tendrán que ser aquí los mismos. Por tanto, la circunferencia se transforma en circunferencia, ¿no? Entonces tendremos que será, como es una circunferencia y esto es un diámetro, se proyecta según este diámetro y por tanto esto será un diámetro de la nueva circunferencia que ya podemos dibujar aquí. Escogemos la circunferencia que define este diámetro, la dibujamos y vemos que pasa por aquí. O sea que, vamos a ponerlo así, discontinuo, para hacer ver la representación tridimensional. La circunferencia pasa por estos dos puntos y el cono este es cortado en la esfera según una circunferencia que está aquí y en el plano horizontal según esta otra circunferencia, ¿no? Bueno, pues tenemos ya ahí un plano y por último vamos a coger el otro. Pues vamos a coger, por ejemplo, ahora lo hacemos en rojo, este de aquí. Esta sección
Como vemos, la intersección que decíamos de las dos circunferencias que se cortan según una recta, ¿no? O sea, tenemos una circunferencia y tenemos, por ejemplo, aquí otra circunferencia, ambas se cortan según una recta, pues esta recta es perpendicular, ¿no?, al plano de proyección, o sea, esta circunferencia y esta se cortan según esta recta que es perpendicular al plano vertical de proyección, ¿no? Bueno, entonces lo único que hago es proyectar los extremos de esta circunferencia y tengo que este extremo caerá por aquí, viene a parar aquí, mientras que otro extremo viene a parar realmente aquí. O sea que la circunferencia pasa desde este punto hasta este, y ese será su diámetro. Y es el diámetro porque el diámetro de esta circunferencia aquí está en verdadera forma, ¿no?, y verdadera magnitud, ¿no? O sea, la medida es real, ¿no?, ya que en realidad está proyectado mediante un plano proyectante, ¿no? Entonces, al ser real, también al proyectar aquí la circunferencia, pues este diámetro también será real, ¿no? Por tanto, solo tengo que bajar ahí dos verticales y ya tengo ahí la proyección de esa circunferencia sobre el plano horizontal, con lo cual ya tengo prácticamente el ejercicio resuelto, ¿no? Y estoy concibiendo un ejercicio de proyección estereográfica bajo los principios del sistema diédrico, que me puede facilitar la ejecución de cualquier sistema de representación, ¿no? Bueno, pues circunferencia que pasa por este punto, circunferencia que pasa por este punto. Con lo cual la trazo y ya tengo ahí la intersección y el ángulo que forman ambas, ¿no? Un ejercicio de proyección estereográfica bajo los recursos del sistema diédrico, ¿no? Y como esto no me va a dar el diámetro, pues no me queda más remedio que coger el punto medio y hacerlo con compás. Cogemos aquí el punto medio de esto. A ver, esto tiene aquí 44, 22, parece que es esto. Cogemos el compás y ya concluimos el ejercicio. Hacemos aquí la circunferencia. Bueno, y vemos que efectivamente esta nueva circunferencia corta en este punto y corta en este punto. Ahora, por último, si hago las dos líneas perpendiculares a los radios, o sea, tengo aquí este radio y hago aquí la perpendicular y lo mismo. De esta circunferencia habría que coger el punto medio aquí, por ejemplo, este radio y hago también la perpendicular. Entonces tengo este radio, vamos a llamar radio 1 y radio 2. Por este punto hago la tangente, o sea, la perpendicular a esa línea. A ver qué. Bajo por aquí, hago la perpendicular, vemos que es esta línea. Y ahora hago la perpendicular a esta. Y vemos que es esta línea. Bueno, pues ya sabemos, he hecho la perpendicular aquí a este radio y he hecho la perpendicular a este otro radio. Entonces tengo el radio 1 me da la perpendicular 1 y el radio 2 me da la perpendicular 2. Por tanto, ahora ya sé que efectivamente este es el ángulo que llamaré alfa, el ángulo que forman esas dos circunferencias, ¿no? O sea que en realidad esta curva y esta corta, a ver, tenemos aquí esta, sí, este es el punto de corte y por ahí pasan las dos tangentes. Pasa por aquí esta tangente y pasa esta tangente. Entonces ambas circunferencias se cortan según este ángulo, ángulo alfa. Bueno, ahora ya sé por proyección estereográfica que ambas circunferencias se cortan en este punto y en este de aquí bajo este ángulo, ¿no? Y gracias a que ese mismo ángulo en el espacio, que es este de aquí,
se proyecta aquí y es el mismo que este de aquí. Bueno, pues para eso nos sirve la proyección estereográfica y esto lo podríamos hacer directamente también aquí. Y si la curva sale aquí, por ejemplo, ya para concluir, si de repente en vez de estas dos circunferencias pues me dan esto, me dan por ejemplo una circunferencia que viene por aquí, o vamos a coger una más pequeña, por ejemplo esta. Bueno, pues lo más fácil de hacer, podemos directamente proyectar aquí, tener la circunferencia sin más, ¿no? Pero también podríamos trabajar con cambios de plano, o sea, con vistas auxiliares. En todo caso, no habría tampoco problema ninguno, porque si, por ejemplo, me dan esta, voy a poner aquí esta circunferencia que a lo mejor no se proyecta según esta elipse, ¿no? Pero bueno, entonces dibujo la elipse, imaginando que, por supuesto, que el eje menor de la elipse tendrá que ser perpendicular. A ver, voy a pasar esto por aquí, por el eje tendrá que ser perpendicular al radio de la esfera. O sea que si, por ejemplo, cojo esta elipse y digo que es una circunferencia, el eje menor de la elipse pasa por el centro de la esfera al prolongarlo. Entonces tengo aquí ya esta sección circular. Pues yo digo, esta sección circular se proyecta sobre el plano horizontal según este cono. Entonces ahora lo único que hay que hacer es traer esto por aquí y ver efectivamente dónde cae la circunferencia. Bueno, pues eso es realmente, ya sabemos que la circunferencia va a tener por anchura máxima esto. O sea que va a ser una circunferencia tangente y habrá que proyectar el centro de la figura esta sobre el plano horizontal. Bueno, pues decía que este cono se va a corta aquí a la esfera según esta circunferencia y corta aquí al bajar este punto, y al bajar este punto sobre verticales, pues tenemos que realmente la circunferencia que se va a formar aquí es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, pero de eso ya hay otros ejercicios hechos. Bueno, lo dejamos aquí, fundamento espacial de la estereográfica y al mismo tiempo representación endiédrica de ángulo entre dos circunferencias utilizando planos proyectantes. O sea que lo único que cogemos la intersección, la recta intersección de las dos circunferencias que sea perpendicular al nuevo plano de proyección.